Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento en que nos ven. Ciro Alegría fue un escritor perteneciente al indigenismo en los tiempos de José María Arguedas y posterior a Enrique López Albújar. Vivió gran parte de su vida en el extranjero debido a razones políticas, al destierro que sufrió como militante de un partido político. En su visión literaria del Perú, tiene tres obras que abarcan tres problemas de la costa, de la sierra y la selva del Perú. Su primer libro, quizás el más importante, el año 1941, se denomina El mundo es ancho y ajeno, el problema del despojo de las tierras de las comunidades campesinas por parte de los latifundistas. La segunda obra trata el tema de la sequía, y esta se denomina Los perros hambrientos. Y la tercera obra, el problema de los balseros en el río Marañón, denominado La serpiente de oro. Nació en La Libertad, dentro del seno de una familia aristocrática. Posteriormente sus estudios los hizo en Trujillo, donde fue alumno del distinguido escritor César Abraham Vallejo Mendoza. En sus años mozos, posteriormente militó en el Partido Aprista Peruano y a los finales de su vida fue invitado por el presidente Fernando Belaúnde Terry a formar parte del Partido Acción Popular. Estuvo desterrado fuera del Perú, en Costa Rica, Estados Unidos y Cuba. Ciro Alegría volvió al Perú a los 51 años de edad, fue diputado y ahí acaeció su muerte en Lima en 1967. Lo más importante de Ciro Alegría es lo que le decía a ustedes en la introducción. Su novela La serpiente de oro está ambientada en la selva, trata el problema de los balseros del río Marañón. La siguiente obra, Los perros hambrientos, habla de los perros Huanca, Sambo, Hueso, Pellejo, Tinto, Rafles, dentro de una comunidad andina cuyo problema de la sequía lleva a que los perros busquen rumbos para comer, rumbos diversos para comer, y la muerte, y el problema de la lluvia, y el problema de una familia que deja ir a sus perros, y cuando llega la lluvia, solo puede regresar uno de los perros denominados Huanca. Pero la obra que le ha abierto los caminos a Ciro Alegría de la fama es El mundo es ancho y ajeno, ambientado en una comunidad llamada Rumi, en la cual, como dice el tema, año 41, la usurpación de tierras a los campesinos de la comunidad y cómo estos campesinos luchan ante el comendador, ante un latifundista, ante un terrateniente, ¿no? Quien al final, con el apoyo del ejército y autoridades políticas, logran causar una masacre en el pueblo de Rumi. Y cuando las sobrevivientes se van por los cerros, dicen la famosa frase: este mundo no nos pertenece, este mundo es ancho y ajeno. Ciro Alegría fue un hombre de novelas, pero también nos ha dejado cuentos de valiosa marca. Uno de esos cuentos de valiosa marca es Calixto Garmendia, mi cuento favorito. El tema es el abuso contra el indio. Un abuso que hasta el día de hoy persiste en nuestra sociedad. Vamos a algunos detalles de la obra Calixto Garmendia, cuyos protagonistas son dos. Uno, quien cuenta la historia, que es Remigio, el hijo de Calixto Garmendia, y el siguiente personaje es el propio Calixto Garmendia,
que era un carpintero y a su vez era un indio que trabajaba la tierra. Es una comunidad hermosa, regida por un paisaje esplendoroso, por los animales, por el campo, por la naturaleza. En medio de este mundo armónico propio de la serranía del Perú, Remigio, el hijo de Calixto Garmendia, recuerda la historia de su padre, esa lucha heroica y virtuosa de su padre. Remigio dice: déjame contarte una historia que es la historia de mi padre, Calixto Garmendia. Lo hace con una nostalgia muy interesante, una nostalgia que nos atrapa, que nos envuelve. Cuenta el trabajo de su padre de carpintero y también el trabajo del campo, el trabajo del cultivo. Con ello, su padre lograba mantener a la familia. Hacía algunos trabajos dedicados a las sillas, a las mesas, y en horas de la tarde se dedicaba a su chacra. Era una chacra de regular tamaño, pero llegó un día en el que ya no tuvo tiempo para la chacra y pensó en venderlo para que de esa manera pueda capitalizar su taller de carpintería. Entonces miró con tristeza su chacra y dijo: ¿por qué no invertir ese dinero? Sí, todo va a ser en beneficio de mi familia. Y así lo hizo. Calixto Garmendia pone precio a su tierra de 700 soles y va donde el alcalde y le dice que está en venta. Justo coincidía que se había desatado una enfermedad en la comunidad y ya los linderos del cementerio habían rebasado. Tomaron las tierras de Calixto Garmendia como cementerio, con la promesa de pagarle los 700 soles. Calixto Garmendia regresó a casa alegre porque había hecho un buen negocio. De esa manera él podía capitalizar su empresa, su pequeña empresa que era la carpintería. Cuando regresó a la semana siguiente, reclamó al alcalde y el alcalde, con trabas burocráticas, le dijo: regresa la próxima semana. Y así el tiempo se fue extendiendo. Calixto Garmendia entonces, en su ira, visitó 2 diputados y pidió que le ayudaran a conseguir el dinero porque su familia necesitaba. Solo lo escucharon, no hubo justicia para Calixto Garmendia. Posteriormente buscó un senador, incluso hasta escribió cartas al presidente de la República en su desesperación porque se le haga justicia. Él había vendido sus tierras y no le habían pagado. Cuando la impotencia fue mayor, escribió a los periódicos principales. Por ahí una que otra noticia salió, pero siempre la sordera de las autoridades. No le hacían caso a Calixto Garmendia. Entonces, cierto día, Calixto Garmendia dijo: si mis tierras están abandonadas, son mis tierras y no me la han pagado, ¿por qué yo no puedo entrar y sembrar ya que me falta para comer, para mantener a mi familia? Calixto Garmendia entró a sus propias tierras, empezó a sembrar y por ello fue llevado preso por sembrar en su propia tierra. Gritaba, decía: es mi tierra, no me han pagado, por lo tanto aún me pertenece. Y las leguleyadas de malos abogados y de malas autoridades lo confinaron a una triste celda, donde él mascaba con tristeza su nostalgia de saber que en este país no hay justicia. 7 años después de esos reclamos ante diputados, senadores, presidentes, cartas, alcalde tras alcalde, empezó a hundirse
en la más absoluta tristeza. Ciertas hermanas empezaron a ver cadáveres muertos. Entonces él se alegró porque entró algo de dinero, algo de platita, empezó a elaborar cajones, pero fue 2 o 3 semanas en el que él pudo ganar algo de dinero para su familia. Después, otra vez la crisis y la tristeza le invadió. Una de esas noches, cuando dormía, dijo que él iba a hacer su propia justicia. Se buscó enormes piedras, enormes rocas, y hizo su venganza contra todos, sobre todo empezando con las autoridades. Rompió las tejas de la casa, primero de la alcaldía, luego de la casa del alcalde, y para que no parezca sospechoso, fue rompiendo tejas de las autoridades. Se escondía una semana y a la siguiente semana volvía a salir, y lo veían entrar en casa sudando, y lo veían sonreír en la noche. Pero todos lo miraban con una tristeza, porque sabían que eran brazadas de ahogado, simplemente la ira de un hombre que no veía la justicia. Calixto Garmendia salía al día siguiente a pasear por las calles, inclusive se vestía bien para mirar los techos rotos, mientras él entre sí decía, esta es mi venganza. Y tal vez así era, tal vez era su única venganza ante un mundo injusto. Hasta que sucedió su más alta alegría cuando murió el alcalde y fue enterrado en las tierras que él le había vendido. Aunque era malo para él alegrarse de la muerte ajena, pero en el fondo de su corazón sabía que esta autoridad había sido un déspota con él y sintió alegría durante 1 o 2 días. Después, otra vez la tristeza. Cuando vio que llegó el nuevo alcalde, él fue con ímpetus nuevos a cobrar los 700 soles, pero lo mismo que el primer alcalde. Vuélvete mañana. Y las famosas trabas burocráticas hizo que él empezara a gritar. Se empezó a rebelar esta vez. Su esposa le decía, pero cálmate, Calixto, cálmate. Y él no pudo calmarse, insultó a las autoridades y fue otra vez preso. Lo llevaron a una celda oscura por reclamar el derecho de sus tierras. Fue así que después de tanto bilis y después de tanta amargura, Calixto Garmendia murió sin justicia y lo enterraron en su propia tierra. Su esposa y su hijo miraban cómo lo enterraban a Calixto Garmendia y decían, papá, esposo, te estás comiendo tu propia tierra por la que tanto luchaste. Es el fin de este cuento, de uno de los cuentos más importantes y más interesantes de nuestro escritor Ciro Alegría Bazán. Él ha marcado una ruta en el indigenismo peruano, ha sabido interpretar la problemática de nuestro país, tanto de la costa, de la sierra como de la selva. Muchas gracias.